Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén súper bien y listos para un chismecito que les va a encantar. Ya saben que me encanta traerles las últimas novedades y los dramas más jugosos del mundo de las celebridades. Hoy, tengo algo realmente explosivo para ustedes, algo que los va a dejar con la boca abierta y debatiendo por días. El título ya lo dice todo, pero les juro que hay mucho más de lo que imaginan. Prepárense porque vamos a profundizar en la bomba, revelados los secretos, polémicas y verdades ocultas de Can Yaman y de Method Demir el 9 de mayo y más allá. Para los que aún no me conocen, soy su amiga y confidente en todo lo que respecta a las telenovelas turcas, el mundo del espectáculo internacional y, por supuesto, los dramas más comentados. Soy su guía en este laberinto de romances, rupturas, secretos y polémicas. Si son fans de Erkenci-Kuş, la serie que nos robó el corazón, o Pájaro Soñador como la conocemos en español, o simplemente se pirran por Can Yaman y de Method Demir, este vídeo es literalmente para ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en los secretos más profundos, las polémicas más candentes, las verdades que no se han contado y los rumores que han estado circulando por años sobre esta pareja icónica. Prepárense para descubrir una cara de la historia que quizás no conocían. Ya saben que aquí en mi canal, nos gusta ir más allá de las noticias superficiales y los titulares sensacionalistas. No nos conformamos con lo obvio. Nos adentramos en lo profundo, investigamos, analizamos, entrevistamos, o al menos lo intentamos con fuentes confiables, y sobre todo, nos divertimos. Nos gusta crear un espacio donde podamos compartir nuestras opiniones, especular con respeto, y sobre todo, estar informados. Así que si aún no lo han hecho, les recomiendo que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos y serán los primeros en enterarse de todas las novedades, los chismes, las exclusivas y los análisis más completos del mundo del espectáculo. No se lo pierdan. Únanse a la comunidad. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. El 9 de mayo. Esa fecha es clave. Para muchos fans, ese día representó un antes y un después en la relación, o la aparente relación, entre Can Yaman y de Method Demir. Fue el día que las redes sociales explotaron, que los foros de fans ardieron, y que las especulaciones se dispararon. Pero para entender bien todo lo que pasó, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo, a los orígenes de esta historia de amor y drama. Erkenci-Kuş, la serie que los catapultó a la fama, fue un éxito rotundo, un fenómeno global. La química entre Can y Demet era innegable. No se limitaba a la pantalla, traspasaba la barrera y llegaba directo al corazón del público. Su conexión, su complicidad, sus miradas, todo era palpable, evidente y absolutamente irresistible. Los rumores de un romance en la vida real comenzaron a circular como la pólvora, alimentados por las escenas románticas que interpretaban, las entrevistas donde se elogiaban mutuamente y por supuesto, la voracidad de los fans por ver a sus ídolos juntos, enamorados, viviendo su propia historia de amor. ¿Y quién no se enamoró de Sanem y Can, de Demet y Can? En la serie su relación era una montaña rusa de emociones, amor, risas, peleas, reconciliaciones, celos, pasión. Un auténtico cuento de hadas moderno. Desde el primer encuentro fortuito hasta el final feliz, o eso creíamos, cada capítulo era una dosis de romance y drama que nos mantenía pegados a la pantalla. La pasión que demostraban era tan intensa, tan auténtica, que era difícil no creer que existiera algo más allá de los guiones, que esa magia también operaba fuera del set. Los fans, por supuesto, estaban absolutamente emocionados con la idea de que su pareja favorita se hiciera realidad. Anhelaban verlos tomados de la mano, caminando por las calles, compartiendo momentos íntimos, anhelaban ver la confirmación oficial de su amor. Los paparazzi, por supuesto, no se hicieron esperar y comenzaron a seguir a la pareja a todas partes. Cada salida, cada cena, cada evento se convertía en noticia. Fotos, vídeos, declaraciones de amigos cercanos, comentarios en redes sociales, todo se convirtió en material para alimentar los rumores, para crear expectativas y para mantener viva la llama de la esperanza en los corazones de los fans. Los medios de comunicación, por supuesto, no se quedaron atrás, amplificando las noticias, generando titulares sensacionalistas y especulando sobre el futuro de la pareja. Pero llegamos al punto crucial, ¿qué pasó realmente el 9 de mayo? Esa es la gran pregunta. Bueno, la verdad es que ese día fue clave porque se filtraron a la prensa,
y rápidamente se viralizaron en redes sociales, unas fotografías y unos vídeos que en ese momento no dejaban lugar a dudas. Khan y Demet aparentemente estaban más que cercanos. Se les veía juntos en situaciones muy íntimas, besándose apasionadamente, abrazándose con ternura, compartiendo momentos de complicidad y risas. Las imágenes, grabadas en un ambiente privado, mostraban una cercanía que iba más allá de la amistad. Las redes sociales, como era de esperar, explotaron. Los fans enloquecieron, los foros de discusión se encendieron, y la expectación por una confirmación oficial era máxima. El mundo entero estaba pendiente de la reacción de Khan y Demet. ¿Qué iban a decir? ¿Iban a confirmar el romance? ¿O iban a desmentir todo? La incertidumbre era palpable. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado, un giro que dejaría a muchos fans desconcertados y decepcionados. En lugar de confirmar el romance, tanto Khan como Demet optaron por el silencio. Optaron por la ambigüedad. Publicaron mensajes crípticos en sus redes sociales, pero no hubo una declaración clara, directa, que confirmara o desmintiera la relación. En ese momento los seguidores no entendían nada. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué no confirmaban algo que parecía tan obvio? ¿Qué estaban esperando? ¿Por qué no les daban la alegría que tanto anhelaban? Empezaron a surgir las teorías más variadas, las especulaciones más descabelladas y las conjeturas más complejas. Algunas personas creían que se trataba de una estrategia de marketing orquestada por sus agentes, por las productoras de la serie o por ellos mismos, para promocionar Erkencicus y mantener el interés del público. La idea era crear expectación, generar controversia y, de esa manera, aumentar las audiencias. Otros pensaban que la relación era real, que el amor entre ellos existía, pero que la presión mediática, el acoso de los paparazzi y la constante atención del público habían afectado a la pareja, generando miedos e inseguridades. Y por supuesto, no faltaron quienes argumentaban que todo era un montaje, una simple amistad, una forma de mantener la llama encendida en la serie, pero que no había nada más allá de la pantalla. Con el paso del tiempo, las especulaciones continuaron, alimentadas por la falta de información y por las pocas apariciones públicas de la pareja. Khan Yaman y Demet Özdemir dejaron de ser vistos juntos con tanta frecuencia. Las pocas declaraciones que hacían a la prensa eran evasivas, ambiguas y en ocasiones contradictorias. Evidentemente se negaban a confirmar o desmentir la relación. La distancia entre ellos se hizo evidente y los rumores de una ruptura, de una decepción amorosa, comenzaron a ganar fuerza. La esperanza de los fans se desvanecía lentamente. ¿Pero qué pasó realmente? ¿Por qué esta pareja que parecía tan perfecta, que parecía destinada a estar junta, no prosperó? ¿Qué secretos se escondían detrás de esa fachada de amor y felicidad? Aquí es donde entramos en terreno pantanoso, porque las razones detrás de la supuesta separación son múltiples y complejas, y han sido objeto de debate durante años. Nunca sabremos la verdad absoluta, pero podemos analizar las teorías más plausibles y las evidencias que existen. Una de las teorías más populares, y que tiene mucho sentido, es que la fama y la atención mediática jugaron un papel crucial en el desenlace de la relación. La presión de los medios, las constantes críticas, los comentarios malintencionados, las especulaciones sobre sus vidas privadas, el acoso de los paparazzi, todo esto pudo haber afectado la relación de Khan y Demet. Imagínense vivir su vida bajo el escrutinio público, cada movimiento analizado y juzgado, cada palabra interpretada y malinterpretada, cada gesto diseccionado hasta el cansancio. Es una locura. Es una carga enorme. Además, se rumorea que existían diferencias importantes en sus personalidades, en sus aspiraciones profesionales y en sus estilos de vida. Khan Yaman, por ejemplo, siempre ha sido conocido por su ambición y su deseo de triunfar a nivel internacional. Tenía claro que quería llevar su carrera a otro nivel, conquistar nuevos mercados, y por lo tanto, estaba dispuesto a hacer sacrificios para lograrlo. Demet Özdemir, por otro lado, parecía enfocada en su carrera en Turquía, en consolidarse como una estrella en su país, y tal vez no estaba dispuesta a asumir los mismos riesgos o a dejar atrás su vida y sus seres queridos. Estas diferentes prioridades pudieron haber generado conflictos, tensiones, y en última instancia, una incompatibilidad que hizo insostenible la relación. También hay quienes afirman que la relación entre Khan y Demet era, en realidad, más profesional que romántica, y que todo lo que veíamos en pantalla era producto de su profesionalismo, de su talento como actores, y de su capacidad para interpretar a sus personajes. Es decir, la química, la conexión,
la pasión que irradiaban eran parte del guión, parte de la actuación, y no necesariamente se trasladaban a la vida real. Aunque, claro, esta es una teoría un tanto fría, ¿no creen? Porque era innegable que la conexión entre ellos era muy fuerte, que había una energía especial que traspasaba la pantalla. Pero tal vez esa energía era efímera, creada por las circunstancias de la serie, y no tenía la solidez necesaria para perdurar en el tiempo. Otro aspecto importante a considerar es la influencia de terceros, de personas externas a la relación. En el mundo del espectáculo, los rumores de infidelidades, de celos, de conflictos con otras personas, de intereses ocultos y de manipulaciones son muy comunes. Se ha especulado mucho sobre la presencia de otros personajes en la vida de Khan y Demet, lo cual, por supuesto, pudo haber contribuido a la ruptura, a la inestabilidad de la relación. Los celos, la desconfianza y la envidia son emociones muy poderosas que pueden destruir cualquier vínculo por fuerte que sea. El 9 de mayo, aunque pareció ser un momento de felicidad para muchos, también marcó el comienzo de un periodo de incertidumbre y especulaciones. La falta de una confirmación oficial, el silencio de los protagonistas, la ambigüedad de sus declaraciones, la posterior distancia entre Khan y Demet, y los rumores que circulaban por todas partes, crearon una sensación de desilusión, de frustración y, en algunos casos, de enojo en los fans. ¿Por qué no daban la cara? ¿Por qué no aclaraban la situación? ¿Por qué nos dejaban en la oscuridad? Esas preguntas y muchas otras rondaban en la mente de sus seguidores. A pesar de todo, la historia de Khan Yaman y Demet Özdemir nos dejó una lección muy valiosa: la fama y el amor no siempre van de la mano. La vida en el ojo público puede ser muy difícil, y mantener una relación estable en esas condiciones es todo un desafío. La presión, el acoso, la falta de privacidad, las expectativas del público, todo esto puede afectar, de manera significativa, la dinámica de una pareja. Y ahora, para añadir más leña al fuego, vamos a hablar de los secretos y las polémicas que han rodeado a esta pareja, y que han influido, de manera directa o indirecta, en su relación. Khan Yaman, por ejemplo, ha sido criticado en numerosas ocasiones por su carácter, por su actitud, y por su comportamiento en el set. Se dice que es una persona muy reservada, que no tolera las críticas, que tiene cierta tendencia a la prepotencia y al egocentrismo. También se le ha acusado de tener comportamientos poco profesionales en el set de grabación, de ser exigente con sus compañeros, y de generar un ambiente tenso y poco propicio para la creatividad. Estas acusaciones, obviamente, han afectado su imagen pública y han generado controversia entre sus seguidores. Demet Özdemir, por su parte, ha sido señalada por su supuesta frialdad, por su supuesta falta de calidez y por su aparente afición a la vida social. Aunque es muy querida por sus fans, algunos la han criticado por su actitud en entrevistas, por su falta de transparencia, y por su supuesta incapacidad para lidiar con la fama. Se le ha acusado de ser distante, de no mostrar sus emociones, y de proteger su vida privada de manera excesiva. Estas críticas, aunque menos frecuentes que las de Khan, también han generado debate y han puesto en duda la autenticidad de su personalidad. En cuanto a las polémicas, ha habido muchas, desde rumores de peleas en el set de Erkencikus, hasta acusaciones de plagio, de apropiación cultural, y de comportamientos poco éticos. Los fans, por supuesto, siempre han estado muy divididos en sus opiniones, defendiendo a sus ídolos y acusando a los medios de comunicación de exagerar y de manipular la información. Es común que en el mundo del espectáculo se generen controversias, pero es importante analizar cada situación con objetividad y no dejarse llevar por los sentimientos. Lo cierto es que el 9 de mayo y el tiempo posterior puso a prueba la paciencia, la lealtad y la fe de los seguidores de Khan y Demet. La falta de una explicación clara, el silencio de los protagonistas, la ambigüedad de sus declaraciones, y los rumores que circulaban por todas partes, crearon una atmósfera de desconfianza, de incertidumbre y, en algunos casos, de decepción. Los fans se sintieron traicionados, engañados y, en algunos casos, abandonados. ¿Pero qué podemos esperar del futuro? ¿Es posible que Khan Yaman y Demet Özdemir vuelvan a estar juntos algún día? La verdad es que en el mundo del espectáculo nunca se sabe. Las reconciliaciones son comunes y las sorpresas están a la orden del día. El tiempo, la madurez y las nuevas circunstancias pueden cambiar las cosas. Es posible que en el futuro ambos decidan dejar atrás el pasado y darle una nueva oportunidad al amor. Lo que sí podemos decir es que tanto Khan como Demet han seguido adelante con sus carreras, han crecido profesionalmente y han encontrado nuevos caminos.
Can ha protagonizado varias series y películas, tanto en Turquía como en el extranjero, consolidando su carrera como un actor internacional. Demet, por su parte, también ha tenido mucho éxito en su país, y sigue trabajando en proyectos muy interesantes, demostrando su talento y su versatilidad como actriz. Y ahora, para no hacerles esperar más, vamos a repasar los puntos principales de este vídeo y a desentrañar los secretos que se esconden detrás de la fachada. Hemos analizado la importancia del 9 de mayo en la relación, o la aparente relación, de Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos hablado sobre los rumores de romance, la falta de confirmación, y las razones detrás de la supuesta ruptura, analizando las diferentes teorías que han circulado. Hemos abordado los secretos, las polémicas, las críticas y las sombras que han rodeado a esta icónica pareja, destapando verdades y exponiendo mentiras. Hemos especulado sobre el futuro de Can y Demet, y hemos concluido que en el mundo del espectáculo, todo es posible, pero que el tiempo dirá qué les depara el destino. Pero, ¿qué hay de las verdades ocultas? ¿Qué es lo que no se ha dicho, lo que no se ha mostrado? ¿Qué secretos se han guardado bajo llave? Para responder a estas preguntas he estado investigando a fondo, hablando con fuentes confiables ojalá, y analizando cada detalle de esta historia. Se rumorea, por ejemplo, que existieron serios problemas de compatibilidad en el set de Erkencikus. La intensa carga de trabajo, las largas jornadas de grabación, y las exigencias de la producción generaron tensiones y fricciones entre Can y Demet, y entre ellos y otros miembros del equipo. Se dice que hubo discusiones, desacuerdos y, en algunos casos, situaciones de conflicto que afectaron el ambiente laboral. También se ha especulado sobre la influencia de terceras personas en la relación. Se dice que algunos amigos, familiares y asesores de Can y Demet intentaron interferir en su relación, aconsejándoles que tomaran decisiones que tal vez no eran las más adecuadas para ellos. Los celos, la envidia y el interés personal pueden jugar un papel importante en el mundo del espectáculo. Otra verdad oculta tal vez sea la falta de comunicación y de confianza entre Can y Demet. Las agendas apretadas, la presión mediática y la falta de privacidad pudieron haber dificultado la comunicación entre ellos. Es posible que no se hayan sentido lo suficientemente cómodos para compartir sus miedos, sus inseguridades y sus problemas. Y finalmente una verdad que tal vez sea la más dolorosa, el amor, a veces, no es suficiente. A pesar de la química, de la conexión y de la pasión, una relación puede fracasar por la incompatibilidad, por la falta de compromiso, por las circunstancias externas, o simplemente porque el momento no es el adecuado. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya resultado informativo, y que les haya abierto los ojos a una nueva perspectiva sobre la historia de Can Yaman y Demet Özdemir. Me encanta compartir con ustedes estos chismecitos del mundo del espectáculo, analizar las situaciones más complejas, y debatir sobre los dramas más comentados. Si tienen alguna duda, comentario, o si quieren que hable sobre algún otro tema, no duden en dejar sus opiniones abajo en la caja de comentarios. Me encanta leerlos, saber qué piensan, y construir una comunidad cada vez más grande y más informada. Y ahora sí, para finalizar, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos, y podrán estar al tanto de todas las novedades, los chismes, las exclusivas y los análisis más profundos del mundo de las celebridades. Nos vemos en el próximo. Un besote enorme y hasta la próxima. Chao. Y recuerden, el chismecito es más sabroso cuando se comparte.